Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar con una nueva norma internacional de auditoría, que en este caso es la 260, y nos habla de la comunicación que debemos de tener con los responsables del gobierno de la entidad. ¿Sale? Esta es muy sencilla, ya hemos platicado mucho acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros como auditor de comunicar todos los sucesos importantes que hemos encontrado durante el desarrollo de nuestras pruebas y que son a lo largo pues, del proceso que nosotros llevamos hasta que nosotros determinemos una opinión. ¿Sale? Entonces es bien importante que nosotros sí mantengamos ese tipo de comunicaciones con el gobierno de la entidad. Vamos a comenzar. Les decía, es la NIA 260 y habla de la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El alcance nos dice que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad en una auditoría de estados financieros. Todos los sucesos importantes que ustedes vayan encontrando, que estén observando, es importante que los vayan comentando con el gobierno de la entidad. No quiere decir que lo van a hacer en todo momento. Ojo. Si, por ejemplo, estamos hablando de una revisión preliminar, no significa que si estoy revisando, por ejemplo, las cuentas de resultados de un mes y en enero, por ejemplo, encuentro errores, voy a correr a hablar con el gobierno de la entidad y luego encontré en febrero y voy a volver a ir con el gobierno de la entidad. No, yo creo que tenemos que buscar un momento idóneo para que podamos hacer este tipo de comunicaciones, ¿sale? Una vez que nosotros terminemos, por ejemplo, la revisión completa, pues nos podemos sentar en una sola ocasión y platicar todos los puntos que se encontraron con el gobierno de la entidad. Perdemos menos tiempo nosotros y hacemos que también el gobierno de la entidad pues pierda menos tiempo en atención a los auditores, ¿sale? Y yo creo que eso es parte fundamental, porque lo que menos quieren es que les estemos dando ese tipo de problemática al personal que labora en la empresa y justamente quienes deben de verificar las cuestiones que nosotros encontramos, ¿sale? Entonces sí debemos de tener y de buscar el momento oportuno, el momento apropiado para que podamos tener ese tipo de comunicaciones. ¿Cuáles son las funciones, en este caso, de la comunicación que debemos de tener? Pues debe de ser eficaz y debe de ser importante, sobre todo porque si nosotros tenemos una comunicación clara, pues vamos a poder tener como auditores todos los elementos para poder aplicar nuestros procedimientos de una manera rápida, precisa y concisa, ¿sale? Y el gobierno de la entidad pues va a tener información más clara sobre sus estados financieros, sobre sus operaciones y por lo tanto pues va a poder tomar decisiones acertadas, va a poder hacer las correcciones respectivas y va a poder utilizar los estados financieros pues para los fines para los que los requiera, ¿sale? Entonces nos dice en el primer punto, dice que nos sirve al auditor y a los responsables del gobierno de la entidad para comprender los asuntos relacionados con la auditoría en su contexto. ¿Qué quiere decir? Entonces nosotros como auditores, si platicamos con el gobierno de la entidad, les vamos a decir, oye, yo requiero esto, necesito esto, en este tiempo, en este momento. La entidad o el gobierno de la entidad pues va a tener esa información que nosotros estemos solicitando en esos momentos. Entonces nos va a servir para que desde un inicio estemos entendiendo cuál es la operatividad o cuál es el trabajo que nosotros vamos a estar desempeñando como auditores y cuál es la responsabilidad o cuál es la función que va a tener en este caso el gobierno de la entidad. ¿Sale? El punto número 2 nos dice a los responsables del gobierno de la entidad el cumplimiento de su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno de la entidad, jóvenes? Pues una muy clara es entregarnos toda la información para que nosotros podamos revisar, podamos aplicar nuestros procedimientos. ¿Dónde vemos plasmadas tanto la responsabilidad del auditor como la responsabilidad del gobierno de la entidad? En la carta de encargo. Acuérdense que en la parte inicial de la auditoría tenemos que hacer esta carta. Entonces ustedes ahí están plasmando ya directamente las responsabilidades que tienen como auditores y las responsabilidades que tiene el gobierno de la entidad, ¿sale? Entonces, es bien importante que sí quede plasmado eso en esa carta de encargo. De lo contrario, si en la carta de encargo no existiera, entonces tienen que hacer ustedes un documento en el que expresamente van a poner las funciones que va a llevar a cabo el auditor y cuáles son las funciones o responsabilidades que debe de tener la entidad como tal. Y 3, al auditor, la obtención de los responsables del gobierno de la entidad de la información necesaria para la realización de la auditoría. Lo que yo les decía, o sea, si ustedes le informan al gobierno de la entidad qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, pues ustedes deben de estar obteniendo la información que están solicitando. Entonces, volvemos a lo mismo, la responsabilidad de entregarle la información a ustedes es del gobierno de la entidad, pero
la responsabilidad de utilizar esa información para los procedimientos, o en los procedimientos, mejor dicho, en los procedimientos a realizar como pruebas de auditoría, pues es de ustedes. Por lo tanto, sí es bien importante que se mantenga una comunicación recíproca, que sea eficaz. ¿Sale? Acuérdense que en la manera de pedir está el dar. Si nosotros nos acercamos de una buena forma ante el gobierno de la entidad, contadores, directivos, gerentes, quien forme parte del gobierno de la entidad, pues va a ser más fácil que nosotros podamos obtener una respuesta favorable y podamos contar con todos los elementos, con toda la información para que nuestros procedimientos funcionen. ¿Sale? Esta misma NIA nos dice que no solamente nosotros como auditores tenemos la responsabilidad de informarle al gobierno de la entidad. Si en un momento dado existe algo que la dirección ya detectó y la dirección no forma parte del gobierno de la entidad, la dirección tiene la obligación de informarle al gobierno de la entidad qué es lo que está sucediendo. Y a su vez el gobierno de la entidad tiene la responsabilidad de informarnos a nosotros los auditores qué es lo que está pasando. Y entonces nosotros vamos a valorar si efectivamente vamos a llevar a cabo un procedimiento adicional. ¿Por qué? Porque tal vez ese no lo teníamos contemplado dentro de nuestras pruebas que vamos a desarrollar. Entonces, como ya conocemos una situación diferente, ya sabemos que hay un posible riesgo en esa parte que nos estén informando, pues nosotros debemos de valorar si hacemos o no un procedimiento, ¿sale? En ese momento sí tendríamos nosotros ya un poquito de responsabilidad sobre esa parte. Pero ojo, ustedes no van a observar el 100% de las cuestiones que estén mal. Por lo tanto, no significa que ustedes deben de crear procedimientos para que le informen al gobierno de la entidad qué es lo que está pasando con ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes en sus procedimientos encuentran algo que informar mal, tienen que informarlo, esa es su responsabilidad. Pero si en un momento dado ustedes aplicaron todos sus procedimientos y no encontraron nada que informar, nada malo que informar, entonces no tienen que hacer un procedimiento específico para encontrar algo mal y poder informarles lo malo al gobierno de la entidad. No, ustedes van a dar un informe donde van a decir que todo funciona satisfactoriamente, que todo está correcto, que va de acuerdo a políticas, a procedimientos establecidos por parte de ellos mismos. ¿Sale? Entonces no es necesario que ustedes se rompan la cabeza buscando procedimientos para encontrar algo malo. Esta parte pues ya lo platicamos ahorita, la comunicación debe de ser clara, debe de ser precisa entre ambas partes, entre el gobierno de la entidad y el auditor. ¿Por qué? Pues porque ambas partes van a salir beneficiadas con una comunicación clara. Yo voy a tener a la mano, al alcance como auditor, al alcance toda la información que requiero para mis procedimientos, para poder emitir una opinión que esté fundamentada en todos los elementos o en todas las evidencias que yo puedo tener dentro de mis papeles de trabajo, o bien la entidad para saber que está cumpliendo con todas las disposiciones legales y reglamentarias que le establece la NIA, por ejemplo, 250, todo estamos actuando de manera precisa y por lo tanto, si en un momento dado existiera algún error, pues podérselos hacer ver nosotros a la entidad y la entidad a su vez pueda corregir ese tipo de información. Pero si no es clara la información, si estamos tratando de decir algo, pero en lugar de decir eso decimos otra cosa, pues vamos a malentender la información. Va a haber malos entendidos, por lo tanto no es clara, no es precisa. ¿El gobierno de la entidad va a poder corregir su información? Pues yo creo que no, o viceversa. Si la comunicación viene por parte del gobierno de la entidad, pues nosotros tampoco vamos a saber ni para dónde hacernos porque no es clara. No es clara la información, estamos entendiendo cosas que no debemos entender y entonces nuestros procedimientos pues pueden verse afectados por ese tipo de cuestiones, ¿sale? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso. Algo bien importante, si la entidad se ve afectada en algún litigio, en algún problema legal con alguna organización, los auditores debemos de mantenernos separados. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que acuérdense que existe algo que se llama secreto profesional y ustedes no van a poder estar divulgando la información que ustedes conocen de esa empresa. En un momento dado, si a ustedes los involucran en ese acto jurídico que tiene la empresa, en ese litigio, pues ustedes deben de buscar un asesoramiento
legal, un asesoramiento jurídico para que sepan cómo actuar. ¿Por qué? Porque de buenas a primeras nosotros no vamos a poder hablar de lo que nosotros conocemos de esa entidad. ¿Por qué? Porque eso puede ser perjudicial para la persona o para la organización que los esté demandando o viceversa. Puede ser perjudicial para la entidad. Entonces, volvemos a lo mismo. Ustedes no pueden revelar la información a menos que una autoridad se los obligue. Pero para eso ustedes tienen que buscar un asesoramiento jurídico, ¿sale? Para que sepan la manera en la que deben de actuar. De lo contrario, mientras ustedes no los vean involucrados o no los involucren más bien dentro de este tipo de operaciones, ustedes se tienen que mantener alejados. ¿Por qué? Porque es un problema de dos, donde solamente es la entidad con la otra persona. El auditor en ningún momento dado aparece ahí, ¿sale? Entonces ustedes tengan mucho cuidado con ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son los objetivos del auditor ante esta NIA 260? El primero, pues comunicar claramente a los responsables del gobierno de la entidad las responsabilidades del auditor. Ya lo platicamos hace ratito. ¿Dónde van a plasmar ustedes las responsabilidades que tienen como auditor? Pues en la carta de encargo. Ustedes van a poner ahí, todas mis responsabilidades son estas. Yo voy a hacer esto, bla, 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 bla. Les van a poner ahí todos los puntitos a las IES para que no exista ninguna confusión en ningún momento dado durante el desarrollo de la auditoría, ¿sale? El punto número 2, la obtención de los responsables del gobierno de la entidad la información necesaria para la auditoría. ¿Qué es esto? Pues no es otra cosa más que también plasmar cuáles son las responsabilidades que tiene el gobierno de la entidad o la entidad como tal. ¿Y dónde debe de ir plasmado? De igual forma en la carta de encargo. Acuérdense, ahí vienen todos los objetivos, vienen las responsabilidades tanto del auditor como del gobierno de la entidad, los honorarios y algunas otras cuestiones que se manejan ahí muy, muy precisas. Por lo tanto, al momento en el que nosotros estemos informando o estemos entregando esa carta de encargo, estamos cumpliendo con estos objetivos que nos menciona la NIA 260. El punto número 3 dice la comunicación oportuna a los responsables del gobierno de la entidad de los hechos observados que sean significativos y relevantes. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que si en el momento en el que nosotros estemos detectando algo que sea importante, no lo hacemos ver, pues tal vez cuando lo informemos ya sea muy tarde, ya se haya tomado una decisión, ya haya pasado algo que pues no sea ya de utilidad el que se informe, ¿sale? Entonces, si ustedes encuentran algo, no esperen tanto tiempo para informarlo. En ese momento háganlo. Yo les decía, si bien hace rato, pues a lo mejor busquen el momento en el que ya terminaron todo, sí. Cuando a lo mejor ustedes consideren que sí puede esperarse esa información. Pero qué tal que ustedes desde el momento se estén dando cuenta que en cuestiones de impuestos pues no están pagando correctamente, pues no se van a esperar hasta que revisen 8 meses para darle esa información al gobierno de la entidad. O sea, eso es en el momento, es preciso, debe de ser oportuna, porque tal vez nosotros iniciamos la auditoría en un periodo irregular, es decir, ya no empezamos un periodo por ahí de agosto, septiembre, la primera revisión, sino que nos están contratando por ahí de diciembre, enero, para que nosotros hagamos la auditoría. Entonces, pues acuérdense que las 3 etapas se van a convertir en 2 y tenemos que hacer planeación y revisión en una sola etapa y después el cierre en la misma. Y si ya cambiamos de ejercicio y no les estamos observando que sus pagos provisionales están mal determinados, pues entonces va a haber un serio problema. ¿Por qué? Porque ellos van a presentar una declaración anual igual, con errores. Entonces ya no va a ser oportuna la información. Tenemos que informarles cuando sea información significativa y relevante en el momento en el que nosotros le estemos detectando. Todo lo demás quizá puede esperar y ya podemos tener un tiempo distinto para entregar esa información, ¿sale? Y el punto número 4 dice el fomento de la comunicación eficaz recíproca entre el auditor y los responsables del gobierno de la entidad. Volvemos a lo mismo. Si nosotros tenemos una información clara, precisa y funcional de nosotros auditores con el gobierno de la entidad y del gobierno de la entidad con nosotros, pues vamos a estar del otro lado. Vamos a tener prácticamente todos los puntos o toda nuestra auditoría con procedimientos satisfactorios. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en armonía. Acuérdense, mientras
todo sea armónico mientras la fiesta nos la llevemos en paz, pues siempre vamos a tener un mejor resultado, tanto el gobierno de la entidad como nosotros auditores. ¿Por qué? Pues porque vamos a poder desempeñarnos libremente y vamos a poder desempeñar todas nuestras actividades como auditores para poderles dar a ellos la información que ellos requieren para que puedan modificar sus estados financieros en un momento dado por incorrecciones materiales, para que puedan ellos corregir sus procesos si es que el control interno tuviera algún error y ese tipo de cuestiones. Entonces tenemos que tener ese tipo de información, ¿sale? Debe de ser una información eficaz recíprocamente. Tenemos dos definiciones, responsables del gobierno de la entidad y dirección. Debemos diferenciar, jóvenes, estos dos puntos. ¿Por qué? Porque no siempre y no en todos los casos la dirección va a formar parte del gobierno de la entidad. Entonces tenemos que separarlo. ¿Por qué? Porque como nosotros como auditores tenemos que buscar la manera de poder comunicarnos con el gobierno de la entidad y tal vez el gobierno de la entidad no sea la dirección. ¿Sí? Entonces, si nosotros consideramos que la dirección debe de estar enterada de la información, pues entonces también tendríamos que informarles adicionalmente a nuestros directivos, bueno, a los directivos de la empresa. Entonces nos dice la primera definición que el responsable del gobierno de la entidad es la persona o personas u organizaciones con responsabilidad en la supervisión de la dirección estratégica de la entidad y con obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas de la entidad. Ello incluye la supervisión del proceso de información financiera. En algunas entidades de determinadas jurisdicciones, los responsables del gobierno de la entidad pueden incluir miembros de la dirección, por ejemplo, los miembros ejecutivos del consejo de administración de una empresa, del sector público o privado, o un propietario gerente. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Ahí mismo nos lo está diciendo. En algunas ocasiones puede incluir miembros de la dirección. Si ustedes se fijan, el mismo concepto de gobierno de la entidad está separando a la dirección, porque puede formar parte de la dirección o no. ¿Sale? ¿Quién es entonces el gobierno de la entidad? Pues quienes están directamente relacionados con la operatividad del negocio, de la información financiera, quienes están plasmando la información, quienes la están elaborando, quienes están haciendo ese tipo de cosas, son los responsables del gobierno de la entidad. ¿Sale? Y en el caso de la dirección, pues acuérdense que dentro de un organigrama de una empresa, pues siempre va a haber un punto más alto y siempre va a ser pues, la dirección la que esté hasta la parte alta, en la cima de ese organigrama. ¿Y quiénes van a ser ellos? Pues son los que van a dirigir toda la operatividad, los que les van a decir cómo realizar las operaciones, cómo hacerlas, pero no la van a hacer, simplemente van a dar la instrucción. Haz esto. ¿Cómo? Así. Pero quien va a ejecutar esa información o esa operación, pues no es la propia dirección. ¿Sale? Es el contador, es el gerente, es el de cuentas por cobrar, es el del almacén, es el encargado de la auditoría interna, no sé. Entonces, puede ser cualquier persona la que esté llevando a cabo la ejecución de esas indicaciones, pero quien esté dando la indicación es la dirección. Entonces, esa es la parte que debemos nosotros diferenciar. Gobierno de la entidad ejecuta la información, ejecuta todas las operaciones. Dirección ordena. ¿Sale? El responsable del gobierno de la entidad dice que nosotros pues debemos de buscar con quién nos vamos a dirigir. ¿Quién es la persona ideal para poder nosotros plasmar esa comunicación, para poder nosotros informar lo que hemos estado encontrando? Lo que yo les decía, pues puede ser la dirección o puede ser el gobierno de la entidad. Si es algo muy, muy importante, pues no solamente bastaría con que se lo informemos al gobierno de la entidad, también tendríamos que informarlo a la dirección. O viceversa, si la dirección está informando algo, pues se lo tendré que informar al gobierno de la entidad y el gobierno de la entidad al auditor. ¿Sale? Eso ya lo platicamos hace ratito. Entonces, a eso se refiere esta parte. Pero también nos dice que cuando existe un subgrupo dentro del gobierno de la entidad, pues nosotros tenemos que verificar a quién se lo vamos a informar y si en ese momento que ya le informamos al subgrupo, también podríamos o deberíamos informarlo al gobierno de la entidad como tal. Es decir, vamos a poner un ejemplo. El contador tiene auxiliares. Los auxiliares van a ser los registros contables, van a ser las pólizas, van a ser las conciliaciones bancarias,
y ese tipo de cuestiones. Entonces ustedes hicieron un procedimiento al efectivo y equivalentes de efectivo que consistía en la revisión de las conciliaciones bancarias. Encontraron errores y ustedes van y le dicen a los auxiliares, oye, fíjate que te equivocaste en estas conciliaciones bancarias, modifícalas. Ustedes deben de considerar si solamente se lo informan al auxiliar o a la persona que hizo esa conciliación bancaria, o se lo van a informar al contador que forma parte del gobierno de la entidad. En este caso, pues yo les digo, ustedes no podrían decirles en primera instancia a los auxiliares, ¿por qué? Corrígelo, porque ustedes no les van a dar órdenes a los empleados de la entidad, ¿sale? Entonces, a nivel personal yo les puedo decir, ustedes sí tienen que buscar el gobierno de la entidad para que el gobierno de la entidad les dé la indicación a las personas que les ayudan y hagan esas modificaciones. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a cabo, pues sí, puede llevar a cabo malos entendidos y puede decir, es que ¿por qué me estás ordenando tú que ni siquiera eres parte de la empresa? Tú no eres mi jefe. Y entonces empezamos a tener conflictos en las comunicaciones, problemas para obtener información, y eso pues realmente no es algo agradable ni para el gobierno de la entidad ni para nosotros como auditores. Por lo tanto, yo les digo, aunque existan subgrupos dentro del gobierno de la entidad, yo les recomiendo que sí vayan directamente con los responsables del gobierno de la entidad, el contador, el gerente, el director, el dueño, quien forme parte de, para que él a su vez ya dé la indicación a las personas que están llevando a cabo esos procedimientos, esas operaciones, y sean corregidas. Pero ellos den la indicación, no ustedes como auditores, ¿sale? En algunos casos, pues hablábamos de que puede ser una persona la que tiene el mando completo de la operación, de los registros contables de la empresa. Y hablamos, por ejemplo, cuando es una empresa pequeña que apenas está iniciando, que es una sola persona la que toma decisiones y está encaminada a velar por los intereses de la propia entidad. En ese caso, ustedes pues van a estar parados frente al gobierno de la entidad, al dueño, al directivo, porque es la misma persona. La misma niña nos dice, si ustedes ya identificaron ese tipo de cuestiones, pues no le digan hoy, mira, encontramos esto, tú como gobierno de la entidad, encontramos esto. Pero el día de mañana vengo para platicarte como directivo porque es importante y platiquemos nuevamente lo mismo. No, con que solo lo platiquemos una sola vez, pues es suficiente. ¿Por qué? Pues porque él es el único administrador, el único responsable, el único que toma decisiones dentro de la organización, ¿sale? ¿Qué es lo que debemos de comunicar, jóvenes? Pues nosotros debemos de comunicar la responsabilidad de formar y expresar una opinión sobre los estados financieros por la dirección bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad. Eso también nosotros lo vamos a plasmar dentro de una carta de encargo al inicio de nuestra auditoría. ¿Qué tipo de opinión es la que se busca o se pretende dar de esos estados financieros? ¿Sale? Pero ojo, ahí en la misma carta de encargo se establece, siempre y cuando las condiciones sean las correctas, se tenga la información, todo esté bien, no existan incorrecciones materiales, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando nosotros ya estemos en la revisión y nos demos cuenta que las cosas están cambiando, pues en ese momento sí tendríamos que informarles y decirles, oye, ¿sabes qué? De la opinión no modificada que yo te iba a entregar al inicio, pues ahorita va a cambiar un poquito porque encontramos todo este tipo de cuestiones. Entonces sí tenemos que comunicarles el tipo de opinión que nosotros vamos a emitir de esos estados financieros. Y luego el segundo dice que la auditoría de estados financieros no exime a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad del cumplimiento de sus responsabilidades. ¿Qué quiere decir? Que no porque ustedes auditores estén encontrando ciertos errores o ciertas cuestiones y las estén informando, el responsable del gobierno de la entidad o la dirección o la propia entidad se vaya a eximir de esas responsabilidades, porque su responsabilidad como auditor termina en el momento en el que ustedes hacen un procedimiento y encuentran o no en ese procedimiento como conclusión un error, un riesgo, una incorrección material, lo van a informar. Pero si hay cuentas, hay partidas en las que ustedes no están revisando y no, pues obviamente no han encontrado nada porque no lo revisaron, porque no tienen la obligación de revisar al 100% el estado financiero, resultan errores, eso no exime a la propia autoridad de la entidad, al gobierno de la entidad,
de tener esa responsabilidad de corregir esos errores. Ahí no pueden venir y decirles es culpa del auditor porque no me revisó. No, es culpa tuya porque la responsabilidad de tener la información de manera correcta es tuya, no del auditor. El auditor no hace la información, el auditor te revisa. Tú haces la información y por lo tanto tú eres el responsable de que todo funcione perfectamente, de que tu operatividad se esté llevando conforme a las disposiciones legales y reglamentarias. ¿Sale? A eso se refiere el punto número 2. El punto número 3 dice, el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad, al gobierno de la entidad, una descripción general del alcance y el momento de realización de la auditoría planificada. Ustedes les van a decir, yo voy a revisar tanto alcance de tus estados financieros y lo voy a llevar en estos periodos. En este momento, el inventario en diciembre, la revisión preliminar en agosto. Voy a ocupar hacer un arqueo de cuentas por cobrar en enero, voy a hacer arqueos de caja también en diciembre. Todo lo que ustedes tengan que hacer es importante que se lo mencionen. ¿Por qué? Porque en el momento en el que llegan esos periodos o esos tiempos, ustedes ya van a contar con esa información. Ya la van a tener listo, se supone, el gobierno de la entidad para que ustedes puedan actuar sin ningún problema. ¿Sale? Entre mejor le especifiquen el momento y el alcance que ustedes van a tener como auditores, el gobierno de la entidad va a tener el tiempo suficiente para trabajar en esas cuestiones y tener la información que ustedes van a requerir llegado ese plazo. El punto número 4 dice, la opinión del auditor relativa a los aspectos cualitativos significativos de las prácticas contables de la entidad, incluidas las políticas contables, las estimaciones contables y la información revelada en los estados financieros. Volvemos a la parte de la opinión. Ustedes deben de dar una opinión y debe de estar basada en todas las características cualitativas que pueden tener o que deben de tener esos estados financieros. Y en base a eso ustedes van a determinar el tipo de opinión que ustedes les están informando que les van a dar dentro de ese dictamen que van a entregar. ¿Sale? Y ustedes les van a plasmar cualitativamente, tuviste mal esto, tuviste bien esto, hay que modificar esto, hay que hacer esto otro. Entonces, por lo tanto, su opinión puede ir mermando un poquito y de ser una opinión no modificada en un inicio, pues puede llegar a ser una opinión modificada, a lo mejor con alguna salvedad que no tenga una repercusión fiscal, que sea solamente para aspectos contables. Y bueno, pues también están del otro lado la empresa porque pues esa información o esa opinión todavía les es útil. ¿Sale? Entonces tienen que ir viendo todo ese tipo de cuestiones. Y por último dice en su caso todas las dificultades significativas encontradas durante la realización de la auditoría. ¿Qué problemas tuvimos para poder desarrollar todos nuestros procedimientos como auditores? No me pusiste al alcance cierta información, no pude revisarte propiedad, planta y equipo porque no me entregaste todas las facturas que correspondía a las altas o a las bajas inclusive que se tuvieron durante el periodo. Por lo tanto, la depreciación contable que yo estoy teniendo aquí o la depreciación fiscal, pues realmente no sabemos si es correcta o no. Ahí debemos de estar nosotros conscientes de que tenemos una problemática y tenemos que informarla. No podemos pasar por alto, chavos, que si no me pasan las facturas, bueno, pues menos trabajo para mí como auditor, no lo hago. No, porque entonces ahí sí tendremos una responsabilidad. Acuérdense que una vez que nosotros empecemos con un procedimiento, no lo vamos a cambiar porque sea complejo o porque nos cueste dinero o por cualquier otro tipo de cuestiones. Tenemos que cumplirlo. Y si ya empezamos a revisar propiedad, planta y equipo, tenemos que informar, oye, entrégame. Esa es una dificultad que yo estoy teniendo. Entonces, entrégame la información porque si no, no voy a poder cumplir en tiempo y forma con la opinión que yo te voy a dar. No te voy a poder entregar el dictamen en la fecha en la que tú lo requieres. Es importante que cualquier situación que nosotros nos esté deteniendo en nuestros procedimientos sea informada. Hay algo bien importante que habla de la independencia del auditor. Aquí debemos de tener nosotros pues un documento en el que sí se plasme que no hay ningún beneficio, ningún perjuicio ante la realización de esa auditoría con la empresa que nos está contratando. Acuérdense que debemos de tener independencia mental, no podemos ser juez y parte, no podemos tener beneficios o perjuicios al momento de desarrollar nuestro trabajo como auditor en alguna empresa. Si nosotros pertenecemos a alguna empresa, alguna firma de red, esa red o esa firma de red tiene que a su vez también plasmar esa independencia. ¿Por qué? Pues porque tal vez yo pertenezco a la red de auditores, a esa firma,
Y tal vez yo no tenga ningún beneficio, pero puede haber algún otro que pertenezca a la misma red que sí pueda tener algún beneficio. Entonces tenemos que estar analizando ese tipo de cuestiones. Oye, a ver, ¿en qué se van a beneficiar todos? ¿O quién se va a ver beneficiado de que desarrollemos esta auditoría? Entonces, si yo pongo una opinión negativa, una abstención de opinión, voy a dañar a alguien que pertenece a la misma firma de red, perdón, que tenemos como auditores. Entonces eso ya no está hablando de que somos independientes. Perdón, ahí ya tenemos un conflicto de intereses, por lo tanto, nosotros tendríamos que retirarnos de ese encargo, ¿sale? Debemos de dejar plasmada esa parte porque es bien importante. No podemos pasar por alto la independencia mental que nosotros tengamos ante esa auditoría que vayamos a llevar a cabo. El proceso de comunicación, pues ya lo hemos platicado a lo largo de estos minutos que tenemos. Y pues nos dice que el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad la forma, el momento y el contenido general previsto para las comunicaciones. Pues ya hemos platicado qué es lo que le vamos a informar, cómo se lo vamos a informar, cuándo se lo vamos a informar. Tenemos que buscar esos medios para que sea una información clara, precisa, concisa y sea de utilidad tanto para el gobierno de la entidad como para nosotros auditores. El segundo párrafo nos habla de: el auditor comunicará por escrito a los responsables del gobierno de la entidad los hallazgos significativos de la auditoría cuando, según su juicio personal, la comunicación verbal no sea adecuada. Si ustedes están comunicándoles de manera verbal al gobierno de la entidad alguna situación que ustedes encontraron y creen que no es la mejor manera, acuérdense que lo tenemos que hacer por escrito. Lo mismo que les dijimos por teléfono o de manera personal, en una plática, en una charla que se haya tenido, tenemos que dejarlo documentado. Entonces lo vamos a escribir en un documento y entonces se los vamos a entregar en una original a ellos y una copia a nosotros firmada obviamente por ellos. Debemos documentar y esa parte debe de formar parte de nuestros papeles de trabajo. ¿Sale? El párrafo 3 pues habla de lo mismo. Dice: el auditor comunicará por escrito a los responsables del gobierno de la entidad los asuntos relativos a la independencia del auditor cuando así se requiera. Hablábamos de la independencia mental hace una diapositiva atrás. Entonces, si nosotros consideramos que es necesario, que quede plasmado en un documento, pues lo vamos a hacer. Entre mayor documentado quede esa parte, pues para nosotros nos va a servir como un respaldo de que nosotros justamente sí informamos que no tenemos ningún beneficio, ningún perjuicio al desarrollar esa auditoría, ¿sale? Y por último, jóvenes, esto es bien importante. Ya lo platicamos en la diapositiva anterior y lo hemos platicado mucho, pero sí deben de tener ustedes presente que si la información que ustedes estén dando de manera verbal no es lo suficientemente buena para que ustedes como auditores estén respaldados en que sí están cumpliendo con los objetivos de esta NIA y con los objetivos de todas las demás, deben de plasmar por escrito toda esa información, entregar un informe en original al gobierno de la entidad y les firmen una copia a ustedes, ¿sale? Dice: en el caso de que los asuntos que deban ser comunicados en la aplicación de esta NIA de esta NIA lo sean verbalmente, el auditor los incluirá en la documentación de auditoría, indicando el momento en el que fueron comunicados y la persona o personas a las que se dirigió dicha comunicación. En el caso de las comunicaciones escritas, el auditor conservará una copia de la comunicación como parte de la documentación de auditoría. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que ustedes deben de tener mucho cuidado. Si le dijeron al auxiliar, si le dijeron al contador que estaba mal el registro contable, ustedes deben de plasmarlo por escrito. ¿Cuándo le dijimos? En tal fecha. ¿En qué momento lo dijimos? Cuando estábamos sentados en la oficina del director. ¿Sale? Debemos de dejar nosotros la evidencia de que sí lo comunicamos, porque si no, ellos van a seguir actuando de la misma forma y van a decir: el auditor nunca me lo observó, por lo tanto, el auditor tiene la culpa de que nosotros sigamos haciendo las cosas mal. Y eso no es posible, eso no lo deben de permitir. Por eso, ustedes siempre deben de tener plasmado en sus papeles de trabajo el momento en el que se informó, firmado por el gobierno de la entidad, quién les recibió el informe, con quién se platicó, y por lo tanto ustedes pueden tener en su documentación el respaldo de que sí lo informaron, ¿sale?
Pues bueno, jóvenes, con eso terminamos esta NIA 260. Creo que está muy sencilla, es clara, no está muy compleja. Entonces, por lo tanto, pues cualquier duda de todas formas que haya quedado, pues lo vemos en clase el día de mañana. Por ahí vamos a ver algunas dudas, vamos a ver las situaciones que no nos pudieron haber quedado claras y con gusto lo retomamos, ¿sale? Jóvenes, pues no me queda más por el momento más que despedirme, desearles una bonita tarde y pues nos vemos el día de mañana. Hasta luego, jóvenes.